Buenas tardes. A ver, hay que diferenciar dos cosas que son muy interesantes. La incautación, como ya he dicho, siempre ha existido como medida cautelar y el comiso también ha existido siempre, pero como una pena. Medida cautelar es cuando durante un proceso se le incauta algo a alguien y ya solo cuando se decida que efectivamente es responsable, luego se ordena el comiso de lo incautado, porque el comiso ¿qué implica? Que la propiedad de ese bien ya pasa al Estado ecuatoriano. Ok, entonces hemos tenido estas dos figuras. Entonces no es lo mismo, porque con la incautación, primero se retiene el bien, es decir, no lo puede vender, se lo incauta, si es que es un bien mueble, lo incauto, lo pongo en las bodegas de inmobiliar, si es un bien inmueble, la incautación que supone una prohibición de enajenarlo, que no lo pueden vender, donar, ni mucho menos. Puede pasar en un proceso penal que hay una primera sentencia, luego se apela, casación y demás, y que esa persona siempre haya sido inocente. Entonces la incautación se revierte. En cambio, en el comiso sin condena, que es lo que crean, que es al fin de cuentas ponerte una pena antes de una sentencia, pues bien, se entiende que es el contexto de la corrupción y demás. Y solo le ponen de requisito llamamiento a juicio. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si luego en varias instancias a la persona a la cual ya le aplicaron el comiso, es decir, le quitaron la propiedad de sus bienes a favor del Estado ecuatoriano? Si esa persona es inocente, la reforma no me dice, y que ojo, jurídicamente podría pasar, no pensemos solo en el régimen actual que persigue a los pillos del pasado, sino que la ley luego rige para vaya a saber Dios quién tenga el poder. ¿Qué pasaría? Que ya le quitaron la casa, ya la plata que le comisaron, ya se gastaron, y esa persona nunca fue responsable, a pesar de que tuvo llamamiento a juicio. ¿Quién va a devolver? ¿Cómo van a proceder? De ahí que la intención de luchar contra la corrupción en el ámbito penal, cuando se crean leyes, uno tiene que ser muy objetivo, muy técnico, porque esas leyes luego no se sabe cómo la van a aplicar y contra quién. Primer punto. Segundo punto. Asumiendo que el comiso sin condena, que lo colocan cuando la persona esté prófuga, haya auto de llamamiento a juicio, lo centran en ciertos delitos. Y en esos delitos siguen sin colocar el ejemplo más claro y flagrante de corrupción que se llama tráfico de influencias, que es dar contratos a dedo. Es decir, ni aún así nos vendan la idea que el comiso sin condena es la gran arma para luchar contra la corrupción. Se siguen olvidando el delito madre, que es hoy por hoy el que nos expone a la mayoría de procesos penales. Porque a través de contratos a dedo y las supuestas magnas obras para obtener el contrato, dar a dedo con el pana, con la coima, luego hacer mal, hacer el contrato emergente, todo eso es tráfico de influencias, porque así decidieron que sea en el COIP. Y si usted se da cuenta, ese tráfico de influencias no está en el listado del comiso sin condena. Una reforma que sí hubiese sido interesante es la posibilidad, y no solo en ciertos delitos, sino en general, de que las medidas cautelares, sean las personales, prisión preventiva, brazalete, presentación voluntaria, prohibición de salida del país, así como las reales, incautación, prohibición de enajenar bienes, retención de dineros en cuentas, que las tenemos vigentes, sea factible que un fiscal, de ser necesario, las pida desde una mera investigación previa. Eso sí hubiera sido una linda reforma en el COIP y no tener que esperar a tener que pedir y que el juez las autorice solo cuando se formula cargos. Porque mientras tanto ya en investigación previa se vuelan, pues se vuelan, se van, venden los bienes, la plata la desaparecen. Entonces, desde una mera investigación previa, con la prolijidad del caso, igual con un juez que le escucha al fiscal, poderlas pedir. Y la cuestión de bienes, que es al fin de cuentas de donde podrían devolver la plata que se han robado, si usted se da cuenta, en la mayoría de procesos simbólicos, si los queremos decir así, que se llevan adelante en la actualidad, lo primerito que piden es o la prisión preventiva o que se queden en la casa y se olvidan de los bienes, cuando el ordenamiento actual
y el pasado y el que siempre ha existido, las medidas cautelares reales en delincuencia económica, en delincuencia vinculada a corrupción, es lo primero que se pide. O sea, por eso es lo importante que fiscales y jueces sepan investigar delitos de corrupción, sepan actuar oportunamente y con las herramientas que ya tienen. Si el problema del Ecuador no es de normas o de proyectos de reformas del COIP o buenas intenciones, el problema del Ecuador es operativo, de inteligencia, de estrategia y de voluntad férrea de que el Estado no va a tolerar la corrupción, venga de quien venga.